¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede cuando pronuncias una oración por tus hijos? Tal vez, en medio de la noche te has despertado con el corazón cargado de preocupación, sintiendo que hay peligros que no alcanzas a controlar, que tus fuerzas no bastan para protegerlos de cada amenaza de este mundo. En esas horas de silencio y desvelo, lo único que brota de tus labios es un susurro. Dios, cuídalos, no me los quites, protégelos allí donde mis manos no pueden llegar. Es posible que te hayas cuestionado si esas oraciones se pierden en el vacío o si de verdad atraviesan los cielos. Te habrás preguntado cómo un padre o una madre, a veces sin grandes recursos ni influencias, puede tener la esperanza de ver a sus hijos a salvo, guardados y bendecidos, especialmente en un tiempo donde la maldad se hace tan evidente y las tentaciones acechan por todas partes. Y si te dijera que hay un poder escondido en tus oraciones, un poder real, bíblico y transformador, capaz de levantar una muralla espiritual alrededor de tus hijos y de cambiar incluso el rumbo de sus decisiones más difíciles. Un poder que no está basado en creencias pasajeras ni en fantasías humanas, sino que nace en el corazón mismo de la palabra de Dios, la cual nos enseña que el clamor de un corazón sincero puede mover la mano del Creador. Lo que descubrirás en este video no es un simple consejo ni un alivio emocional momentáneo. Hoy vamos a abrir una puerta que la Biblia pone al alcance de todos los creyentes, pero que muchas veces pasamos por alto en medio de la rutina diaria. Hablaremos de la oración de intercesión, esa que puede cambiar el curso de la historia familiar, incluso cuando nuestros hijos parecen estar lejos o cuando creemos que la situación ya no tiene remedio. Tal vez estés pensando que tus ruegos no hacen mayor diferencia, o que tu voz es muy pequeña para afectar la vida de alguien que, tal vez, ni siquiera quiere escuchar de Dios. Pero quiero recordarte que, en muchos relatos bíblicos, vemos la forma en que la oración ferviente de un padre, de una madre, de un creyente desesperado, abrió caminos que parecían bloqueados. Hay historias donde la súplica confió en la gracia de lo alto y transformó enfermedades, rescató a hijos que se habían apartado o incluso rompió cadenas espirituales que tenían atadas a familias enteras durante años. Hoy te revelaré, con palabras claras y un corazón humilde, cómo el anhelo de un padre o de una madre que clama puede tocar el cielo. Vamos a ver cómo ese clamor puede ser el detonante de la gracia de Dios en la vida de nuestros seres más amados y por qué debemos perseverar aunque no veamos resultados inmediatos. Vamos a transitar por distintos pasajes y reflexiones bíblicas, recordando que la oración no es el último recurso cuando todo ha salido mal, sino el primer paso hacia una victoria que se forja en lo invisible. Cuando oramos por nuestros hijos, no lo hacemos como un gesto vacío o una tradición religiosa sin sentido. Lo hacemos con la convicción de que Dios escucha y responde. Tal vez te preguntas de dónde proviene esta confianza. ¿Acaso es solo un deseo desesperado? No, brota de la certeza de que la intervención divina es tan real hoy como lo ha sido en los tiempos bíblicos, cuando el Señor escuchó el clamor de padres que rogaban por la vida de sus hijos. Hay una promesa inquebrantable de que la oración del justo puede mucho, y aunque no somos perfectos, la sangre de Cristo nos acerca al Padre, nos hace partícipes de su reino y nos permite interceder por quienes tanto amamos. Pero antes de comenzar este recorrido espiritual, quiero invitarte a dar un paso de fe, un acto sencillo que, sin embargo, puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida. Toma un momento y escribe en los comentarios la frase: «Declaro protección sobre mis hijos en el nombre de Jesús». ¿Por qué te pido esto?
porque cuando declaras algo conforme a la voluntad de Dios y lo expresas con tus labios, o en este caso con tus manos al escribir, estás reafirmando tu convicción. Estás diciendo en voz alta que no vas a rendirte, que no vas a dejar a tus hijos expuestos a las fuerzas de este mundo sin levantar primero un escudo de oración. Además, si no lo has hecho todavía, quiero animarte a dar me gusta a este video. Podrías pensar que es un simple clic sin trascendencia, pero en realidad es una forma de hacer que este mensaje llegue a otros padres y madres que pueden estar pasando por la misma angustia o incertidumbre que tú. Dar me gusta es, en parte, asegurar que las buenas nuevas corran y que el mensaje de esperanza de la palabra llegue a quienes más lo necesitan. Te agradezco por formar parte de esta comunidad. Cada persona que se une, que participa y comparte, está contribuyendo a construir un lugar virtual donde muchos encuentran un aliento que en otros sitios no hallan. Hay quienes no tienen una iglesia cercana o un grupo de creyentes con los que orar. Así que se apoyan en estos estudios para crecer en la fe y escuchar una voz que les recuerde que Dios sigue obrando. Por eso, también te pido que escribas en los comentarios, paz en Cristo. Es nuestro saludo de amor, nuestra señal de unidad en la fe. Es la manera de proclamar que, a pesar de las dificultades, la paz de Dios gobierna nuestros corazones y que juntos podemos alentar a otros a perseverar. Presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy podría ser la clave que Dios use para desatar una bendición largamente esperada en tu familia. Puede que haya cadenas que ni siquiera sabías que existían, y este mensaje podría mostrarte cómo romperlas en el poder del Señor. Antes de adentrarnos en los pasajes bíblicos y reflexiones, quiero que dispongas tu mente y tu corazón. Toma tu Biblia, busca un lugar tranquilo, si es posible. Este no es un estudio para escucharse con prisas o mientras tu atención está en 100 cosas a la vez. Recuerda que cuando te centras en las cosas de Dios, estás abriendo espacio para que Él hable a lo más profundo de tu ser y de la vida de tus hijos. Lo que vas a descubrir hoy es mucho más que un listado de consejos o una receta religiosa. Hablaremos de una dimensión espiritual que a menudo se ignora y que, sin embargo, puede marcar la diferencia entre una familia destruida por los embates del mundo y una familia sostenida por la gracia divina. Verás por qué orar por tus hijos no es un acto pasivo, sino un movimiento de fe que atraviesa fronteras visibles e invisibles. Si decides quedarte hasta el final, notarás que cada reflexión, cada testimonio, cada palabra compartida puede conectarse con tu propia historia. Aunque las situaciones sean diferentes, el poder de Dios es el mismo que obró en tiempos antiguos. Ese Dios que hizo maravillas en la vida de familias que lo buscaron, sigue siendo el mismo hoy. Permíteme recordarte algo crucial. Cuando oramos por nuestros hijos, no lo hacemos por obligación ni por temor ciego. Lo hacemos porque confiamos en que Dios los ama aún más de lo que nosotros los amamos. Él conoce cada rincón de sus mentes, de sus luchas, de sus sueños. Y desea que tú, como padre o madre, seas un canal de bendición en sus vidas. Este video es un viaje espiritual que requiere tu atención plena. En unos minutos comenzaremos con el primer testimonio bíblico y la reflexión que lo acompaña. Encontrarás ejemplos prácticos, historias conmovedoras y enseñanzas que puedes aplicar de inmediato. La fe no es algo teórico, es la certeza de que Dios está obrando incluso en medio de las tempestades. Quiero que te sientas parte de esto, que no veas el estudio como un discurso lejano o inalcanzable. En cada minuto que escuches, estás siendo invitado a entrar en la presencia de aquel que todo lo puede. Estás siendo llamado a un nuevo nivel de intercesión,
a una profundidad espiritual que muchas veces no exploramos porque estamos distraídos con lo urgente de cada día. Permanece atento hasta la penúltima enseñanza. Sé que puede sonar enigmático, pero verás que hay algo especial que se revelará entonces, algo que puede cambiar tu perspectiva y tu manera de orar por tus hijos. Mientras tanto, siéntete libre de comentar tus inquietudes, tus testimonios o cualquier petición que tengas en tu corazón, porque la comunidad entera está aquí para apoyarte. Ahora te invito a respirar profundo, a dejar de lado el cansancio o las dudas que traías. Toma este instante para recordar que Dios sigue en control. Sus planes no siempre son los que imaginamos, pero siempre son más altos que los nuestros. Este es el momento de subir el primer peldaño de un camino que, si lo recorres con fe, puede transformar tu vida familiar. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Prepara tu corazón, aparta los temores y disponte a abrir tu entendimiento a lo que el Señor quiere compartir contigo en este día. Comencemos este viaje. En la Biblia encontramos un relato profundamente conmovedor que ilustra cómo la oración de una madre puede desatar el poder de Dios en la vida de sus hijos. Se trata de la historia de Ana, narrada en el primer capítulo de 1 Samuel. Aunque a primera vista podría parecer la historia de una mujer que suplica por tener un hijo, en realidad es un testimonio del corazón de una madre que, aún antes de concebir, ya estaba sembrando en oración el futuro de su familia. Ana era esposa de Elcaná, un hombre que la amaba tiernamente, pero que tenía otra esposa llamada Penina. Penina tenía hijos, mientras que Ana no podía concebir. Esta esterilidad generaba en Ana un profundo dolor, especialmente en una cultura en la que la maternidad era considerada una bendición particular de Dios. Sin embargo, más allá de la presión social que la rodeaba, el anhelo de Ana era sincero. Ella deseaba experimentar la dicha de tener un hijo a quien dedicar al Señor. Su corazón no se conformaba con el simple deseo de una descendencia para su prestigio personal. Iba mucho más allá, pues su meta era que su hijo estuviera al servicio de Dios, honrándolo por encima de todas las cosas. Penina, por su parte, aprovechaba la situación para humillar a Ana, burlándose de su esterilidad y provocando que sus lágrimas se multiplicaran. En 1 Samuel 1:7 leemos que, año tras año, cuando la familia subía al templo para adorar, Ana lloraba con amargura y ni siquiera tenía fuerzas para comer. Era el clamor de un alma herida, frustrada y a la vez firmemente apegada a la esperanza de que Dios podía hacer un milagro. Esa perseverancia en la fe es uno de los primeros aprendizajes que podemos extraer de su historia. Un día, en el templo, Ana se presentó en oración ante el Señor. Allí derramó su corazón con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Ana no estaba influenciada por el vino, sino por un fervor espiritual que brotaba de lo más profundo de su ser. Ella se describe a sí misma en 1 Samuel 1:15 como una mujer atribulada de espíritu que hablaba con el Señor desde la congoja y la aflicción. Ese momento de íntima comunión con Dios es clave para entender el poder de la oración. Cuando elevamos nuestras palabras desde la mayor sinceridad, nuestras lágrimas se transforman en un lenguaje que llega al cielo. La súplica de Ana no fue un simple lamento, también incluyó una promesa. Ella hizo un voto ante el Señor, declarando que si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría por completo a su servicio. Este compromiso nos enseña algo fundamental. La oración no es una transacción donde exigimos lo que queremos sin ofrecer nada a cambio. Al contrario, la oración bíblica nace de la humildad de reconocer que todo lo que Dios nos da sigue siendo de Él y que la bendición más grande es vivir bajo su dirección.
Ana no estaba tratando de manipular a Dios. Ella estaba alineando sus anhelos con el propósito divino. Su deseo de maternidad se fundía con la convicción de que su hijo sería un instrumento de gloria para el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El sacerdote Elí, al comprender el genuino clamor de Ana, le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Mire Samuel 1:17. Después de esa oración, Ana experimentó paz en su corazón y comenzó a comer otra vez. Confió en que Dios había escuchado su ruego. Tiempo después, el Señor le concedió un hijo a quien llamó Samuel, nombre que significa Dios escucha. La historia no termina ahí, porque justo después de que el niño dejó de ser amamantado, Ana lo llevó al templo para consagrarlo al servicio divino, cumpliendo así su promesa. Samuel creció en la presencia de Dios y llegó a ser uno de los profetas más grandes de Israel, el hombre que ungió a los primeros reyes y guió espiritualmente a toda una nación. ¿Qué enseñanzas podemos aplicar a nuestras vidas a partir de esta historia, sobre todo cuando pensamos en el poder de orar por nuestros hijos? Tal vez te preguntes: ¿cómo compararme con Ana y su esterilidad si mis hijos ya han nacido y están creciendo en un mundo lleno de peligros y tentaciones? Precisamente, eso nos muestra que la necesidad de clamar al Señor no se limita a la concepción. Orar por los hijos es un proceso continuo que empieza antes de su nacimiento y se prolonga por toda su vida. Es reconocer que sus caminos, sus sueños y sus decisiones necesitan la guía del Altísimo. Ana nos muestra que la oración ferviente puede traer vida donde antes había imposibilidad y que ese regalo debe ser dedicado a Dios desde sus primeros pasos. En un sentido espiritual, incluso si tu hijo ya es mayor, el poder de la oración sigue teniendo el mismo alcance. Aunque no tengas la oportunidad de consagrarlo en un templo físico como Ana hizo con Samuel, puedes consagrar su futuro y su presente al Señor cada día. La historia de Ana rompe la idea de que nuestras plegarias se quedan en el aire. Ella nos confirma que Dios ve tu aflicción, que comprende tu angustia y que puede responder cuando tu corazón se humilla ante Él. Observa que Ana no dejó de orar a causa de la burla de Penina, ni se rindió ante la percepción equivocada del sacerdote Elí. Del mismo modo, quizá tú también enfrentes críticas de gente que no comprende tu fe o dudas de líderes que te rodean. Sin embargo, las opiniones humanas no deben frenar la oración de un padre que depende del poder divino. La respuesta, en última instancia, no proviene de las personas, sino de Dios. Él es quien, a su tiempo, abre caminos y cumple sus promesas. Otro aspecto profundo de la historia de Ana es su compromiso al cumplir la promesa que hizo. ¿Cuántas veces hemos pedido algo a Dios y cuando finalmente lo recibimos, olvidamos la intención de glorificarlo con ese regalo? Ana, en cambio, entendió que Samuel no era simplemente una respuesta a su dolor personal, sino un instrumento del plan de Dios. Su hijo llegó a ser un líder espiritual que impactó a todo Israel. Esto nos enseña que no solo debemos orar por la protección o el bienestar de nuestros hijos, sino que debemos suplicar para que Dios cumpla en ellos su propósito. Así como Ana dedicó a Samuel, también podemos dedicar en oración la vida de nuestros hijos, rogando que sean luz en medio de un mundo que tanto necesita el testimonio de la fe. Si tu hijo se encuentra en una etapa complicada, si está en la adolescencia y no quiere saber nada de la palabra, si enfrenta enfermedades o problemas que desgastan su ánimo, recuerda que nada es imposible para Dios. La fe de Ana, aunque puesta a prueba, superó los obstáculos de la infertilidad y las burlas,
Dios escuchó su súplica y al mismo tiempo usó a Samuel para marcar la diferencia en su generación. De la misma forma, Dios puede obrar en la vida de tus hijos, incluso cuando el panorama parezca más oscuro. Debemos entender que la oración no actúa como un hechizo que garantiza resultados inmediatos, sino como una relación viva con aquel que conoce el principio y el fin de todas las cosas. Tal vez te preguntes por qué a veces Dios tarda en responder, o por qué los hijos de ciertas personas parecen florecer espiritualmente mientras los tuyos están lejos del camino de la fe. La historia de Ana nos muestra que hay un tiempo de espera donde Dios también moldea nuestro carácter, nuestra humildad y nuestra perseverancia. La oración continua y persistente revela la auténtica dependencia del creyente. Cuando esperamos en Dios, aprendemos a confiar en su soberanía y a ser pacientes ante sus designios. Ana no oró una sola vez, oró durante años con intensidad creciente hasta que su fe fue recompensada. Además, esta historia no solo habla de la relación de un padre o una madre con su hijo, sino también de cómo esa relación puede bendecir a la comunidad de creyentes. Samuel fue un profeta que guió a Israel, ungió a reyes y trajo palabra de Dios en momentos decisivos. ¿Te imaginas que tus oraciones, en sintonía con el plan del Señor, formen a un joven o a una joven que en el futuro sea de gran influencia espiritual? Quizá no sea un profeta nacional, pero podría ser un testigo fiel de Cristo en su círculo de amigos, en su trabajo, en su comunidad. Así como Ana abrió las puertas de la bendición, no solo para su familia, sino para toda una generación, nuestras oraciones pueden convertirse en la semilla de una cosecha mayor de la que jamás imaginamos. Por supuesto, no debemos ignorar que la oración va acompañada de acciones. Ana no se limitó a orar, también cumplió lo que prometió al Señor, presentando al niño y educándolo en los caminos de la fe. De la misma forma, no podemos pedir que Dios se ocupe de todo mientras descuidamos nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos con amor, disciplina y el ejemplo de la palabra. Orar por ellos es esencial, pero también debemos dialogar, instruir, escuchar, corregir con misericordia y enseñarles a amar a Dios en lo cotidiano. Dios obra de manera milagrosa, pero espera que los padres sean colaboradores activos en su propósito. Este segundo bloque, centrado en la historia de Ana, busca dejarte una enseñanza clara. La oración sincera y persistente puede abrir puertas que nadie más puede abrir. Dios oye el clamor de los padres y aunque sus tiempos y métodos puedan sorprendernos, Él sigue siendo fiel. La historia de Ana es un testimonio de cómo una vida dedicada a la oración y a la obediencia puede transformar no solo a un hijo, sino también a toda una generación. En el próximo bloque continuaremos explorando más ejemplos bíblicos y reflexiones que te ayudarán a comprender la magnitud del poder que se desata cuando oras por tus hijos con un corazón rendido ante Dios. Pero antes de avanzar, tómate un momento para reflexionar. ¿Estás dispuesto a convertir la oración en tu primera respuesta y no en tu último recurso? ¿Has sido constante en tus ruegos o te has rendido ante la primera dificultad? Si algo nos enseña Ana es que una vez que empiezas a orar, el cielo comienza a moverse a tu favor. Así que no dejes de clamar. Alza tu voz como ella lo hizo y confía en que Dios escucha cada palabra, cada suspiro, cada latido de tu corazón que busca el bien para tus hijos. Cuando estés listo para seguir profundizando en el tema de la oración por tus hijos, avísame y pasaremos al siguiente bloque, conectando esta historia con otras que muestran la fidelidad de Dios en medio de circunstancias imposibles. En la Biblia encontramos episodios que ilustran de manera contundente la necesidad de la fe y al mismo tiempo la fragilidad humana
cuando atravesamos circunstancias extremas. Uno de los más impactantes aparece en el Evangelio de Marcos, en 1900, el capítulo 9, donde un padre desesperado acude en busca de ayuda para su hijo, oprimido por un espíritu maligno. Esta historia muestra cuán decisiva puede llegar a ser la confianza en Dios cuando las fuerzas terrenales se agotan y aún así parece no haber esperanza. La escena comienza cuando Jesús, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, desciende del monte donde acababan de presenciar la transfiguración. A su regreso, se encuentran con una multitud en medio de una discusión. Algunos escribas disputaban con los discípulos que se habían quedado abajo, mientras que un padre angustiado clamaba por la liberación de su hijo, un muchacho que manifestaba ataques tan violentos que la gente a su alrededor se sentía impotente. De acuerdo con el relato, el joven caía al suelo, echaba espuma por la boca y parecía haber perdido la capacidad de hablar o escuchar con normalidad. El texto bíblico señala que había un espíritu maligno detrás de este sufrimiento, algo que en la época generaba aún más terror. El padre, al ver que sus intentos de encontrar soluciones habían fallado, buscaba ahora la intervención de Jesús. Este hombre le relata a Jesús que los discípulos habían intentado expulsar al espíritu, pero no lo lograron. El panorama no podía ser más desalentador. Un hijo que sufría desde su niñez, ataques que amenazaban su vida y seguidores de Jesús que no podían ayudarlo. Jesús, al escuchar el reporte, hace notar la falta de fe que percibe en su entorno. Sin embargo, no se desentiende del caso. Pide que le acerquen al muchacho, y en ese momento el padre le explica a Jesús que el espíritu atacaba a su hijo desde que era pequeño, intentando arrojarlo al fuego o al agua para destruirlo. La angustia de un padre en esta situación puede ser abrumadora. Se mezcla la esperanza con el temor, la necesidad de creer en un milagro con la fatiga de ver repetidos fracasos. El hombre, con el dolor a flor de piel, ruega a Jesús que tenga compasión y lo ayude, añadiendo una frase que revela su incertidumbre. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Jesús le responde, ¿cómo que sí puedes? Todo es posible para el que cree. Ese momento es crucial, porque refleja la tensión entre la fe y la duda. Un duelo interior que muchos experimentan cuando oran por sus hijos en situaciones extremas. Ante esto, el padre pronuncia una de las frases más conmovedoras de las Escrituras: creo, ayuda a mi incredulidad. En esa súplica se condensan la esperanza y la debilidad humanas. Reconoce que su fe no es perfecta, que las dudas lo embargan, pero aún así se aferra a la posibilidad de un milagro. Jesús, en un acto de misericordia y poder, ordena al espíritu inmundo que salga del joven. Este cae a tierra y parece no reaccionar, al punto de que algunos lo dan por muerto. Jesús lo toma de la mano y lo levanta, demostrando que ni las fuerzas de las tinieblas ni la incredulidad parcial de un padre pueden imponerse a la autoridad divina. La multitud queda asombrada y los discípulos, al final de la narración, preguntan por qué ellos no habían podido expulsar a ese espíritu. Jesús les aclara que esa clase de mal solo podía salir con oración y, según otros pasajes, también con ayuno. Esta respuesta deja ver que la comunión con Dios y la disciplina espiritual son vitales cuando enfrentamos batallas que trascienden el plano natural. Si aplicamos esta historia a la vida cotidiana de quienes oran por sus hijos, descubrimos que no solo se trata de un caso antiguo de liberación, sino de un modelo para entender lo que ocurre cuando una familia se sumerge en un conflicto que parece ir más allá de sus fuerzas. Puede que no se trate de un espíritu maligno en el sentido literal del texto, pero las crisis que enfrentan los hijos pueden ser igual de destructivas.
Hay jóvenes atrapados en adicciones, enfermedades, depresiones profundas, compañías que los desvían o entornos tan dañinos que los padres se sienten impotentes. En todos esos casos se repite la misma necesidad de creer, de confiar en la ayuda divina cuando los recursos humanos se han agotado. La respuesta de Jesús: ¿cómo? Que si puedes. Todo es posible para el que cree. Nos confronta con la pregunta de si realmente estamos dispuestos a confiar en su poder, incluso cuando las circunstancias parecen confirmar lo contrario. El Padre, al reconocer que su fe era frágil, recibe no un reproche condenatorio, sino una manifestación de la gracia divina que actúa a pesar de las carencias humanas. Eso nos anima a presentarnos ante Dios con honestidad, sin disimular nuestras dudas. Decir, ayuda mi incredulidad, no es rendirnos, sino reconocer que necesitamos la intervención celestial para sostenernos en medio de la incertidumbre. El fracaso inicial de los discípulos también enseña que no siempre las soluciones religiosas, los consejos rápidos o las oraciones rutinarias bastan para romper las ataduras que afligen a nuestros hijos. A veces, la batalla es tan intensa que se requiere una entrega profunda, una búsqueda sincera de la presencia de Dios, donde la oración y el ayuno se conviertan en un estilo de vida más que en actos esporádicos. Es un llamado a la perseverancia, a entender que no estamos ante una mera formalidad, sino ante el reconocimiento de que dependemos del poder de lo alto. Esta historia también nos muestra la compasión de Jesús, que no se queda solo en un discurso sobre la fe, sino que actúa. Libera a un joven que padecía desde su infancia y con ello restituye la esperanza a un padre casi vencido por la desesperación. Cada uno de los que presenciaron la escena pudo ver que la autoridad de Cristo no estaba limitada por la dureza del caso ni por el ambiente de incredulidad. Ese mismo poder es el que se manifiesta hoy cuando un padre o una madre, con sinceridad, pide la intervención divina para un hijo en peligro. Además, esta historia resalta algo muy importante. El acto de levantar al muchacho que se hallaba postrado y sin reacción simboliza un nuevo comienzo. Jesús lo sostiene de la mano y le devuelve la vida en plenitud, mostrándonos que la restauración no se detiene con la expulsión del mal. En ocasiones, el verdadero reto es ayudar a nuestros hijos a levantarse después de una liberación o una crisis superada. Requiere tiempo, paciencia, acompañamiento y sobre todo, la gracia de Dios para afirmar cada paso y evitar que vuelvan a caer en situaciones destructivas. El padre de Marcos 9 nos representa en esos instantes en que no sabemos qué hacer o a dónde ir, pero tenemos la certeza de que la última palabra la tiene el Señor. La confesión de este hombre, creo. Ayuda mi incredulidad. Puede repetirse hoy en tus labios si enfrentas situaciones en las que tus fuerzas ya no dan más. Reconocer tu impotencia abre la puerta a que Dios muestre su gloria, tal como sucedió en este pasaje. Los discípulos, por su parte, aprendieron la importancia de la cercanía con Dios. Su incapacidad para liberar al joven no solo evidenció la magnitud del problema, sino también la necesidad de una vida espiritual más profunda. Orar por los hijos no es un acto meramente ritual, exige perseverancia y una relación íntima con el Padre Celestial. Si queremos ver cambios trascendentales, la oración debe nacer de un corazón rendido y depender de la autoridad de Jesús, no de fórmulas ni recitaciones automáticas. Al reflexionar sobre este relato, vale la pena preguntarse cuántas veces hemos acudido a diferentes soluciones sin resultado. Es normal intentar todo lo que esté a nuestro alcance. Buscar consejería, tratamientos médicos, ayuda profesional o apoyo de familiares. Sin embargo,
Cuando el problema supera nuestras capacidades, la fe pasa a un primer plano. La historia del hijo endemoniado nos invita a declarar que el Señor es más grande que cualquier crisis. Tal vez no veamos resultados inmediatos, pero la perseverancia y la dependencia genuina de Dios pueden abrir caminos donde parecía no existir ninguno. También debemos entender que hay situaciones en que los hijos están luchando contra algo que ellos mismos no saben describir. Pueden ser influencias dañinas, dudas existenciales o presiones sociales que los confunden. Al igual que el joven que se revolcaba sin control, su mente y su espíritu pueden estar atrapados en un remolino de emociones y circunstancias. Nuestro papel, como en el caso de aquel padre, es llevarlos ante la presencia de Jesús, reconociendo que su palabra tiene autoridad para romper cualquier atadura. La reacción de la multitud, que creyó que el joven había muerto, enseña que muchas veces la gente a nuestro alrededor puede ver la situación como perdida. Hay quienes, al observar la caída o la crisis de nuestros hijos, piensan que no hay vuelta atrás. Sin embargo, la presencia de Jesús transforma la peor escena en una oportunidad de victoria. Mientras unos se adelantaban a decir que el muchacho había fallecido, el Señor ya estaba extendiendo su mano para levantarlo. Esa es la diferencia radical que aporta la fe. La certeza de que, aun cuando todo parece terminado, Dios sigue teniendo la última palabra. Este relato deja un mensaje de esperanza para las familias que sufren. No se trata de poseer una fe perfecta, sino de acercarse con humildad al autor de la vida. El padre del joven endemoniado no ostentaba una confianza absoluta. Estaba lleno de temores, pero también tenía la honestidad de admitirlo. Al hacerlo, encontró la respuesta que tanto anhelaba. Del mismo modo, tú puedes presentarte ante Dios y confesarle: Señor, quiero creer que eres capaz de intervenir en la vida de mis hijos, pero necesito que fortalezcas mi corazón. Tal vez este sea el momento de mirar a tu propia familia y reconocer que los obstáculos son demasiado grandes para vencerlos en tus fuerzas. Tal vez sea la hora de sumergirte en la oración, no de forma superficial, sino con la convicción de que solo Dios puede rescatar a tus hijos de aquello que los atormenta. La narración de Marcos 9 no está allí como una simple anécdota del pasado, sino como una declaración viva de que Jesús sigue liberando a quienes están atrapados y consolando a los padres que se sienten perdidos. Al final, lo que queda en la mente y el corazón es esta imagen: un padre quebrantado que encuentra en Jesús la salida que no halló en ninguna otra parte, un joven que se levanta renovado y una multitud que aprende que la falta de fe es un escollo grave, pero que la misericordia de Dios es mayor que nuestras limitaciones. Esa escena resume la esencia del Evangelio. El Señor se acerca a nuestro dolor, derrota el mal y nos invita a una confianza más profunda en su poder. Si en tu vida hay algo que parece imposible, recuerda que aquel hombre también pensó que su hijo no tendría remedio. Aún así, su ruego llegó a los oídos de Jesús. Si en este momento dudas, pero quieres creer, no temas expresarlo. El Salvador no rechaza a quien confiesa su debilidad. Por el contrario, actúa de forma gloriosa para que seamos testigos de que su gracia es suficiente. Al meditar en este pasaje, surge la esperanza de que lo que hoy ves como una batalla perdida, mañana podría ser el testimonio que afirme tu fe y la de otros. El hijo endemoniado, que parecía condenado a vivir con ataques incesantes, terminó libre y en pie, mientras su padre contemplaba ese milagro que transformaría sus vidas para siempre. Del mismo modo, tus hijos pueden experimentar la mano sanadora y liberadora de Dios.
Si aprendes a reconocer que para Él no hay nada imposible y que tus propias fuerzas no son la respuesta definitiva. Esta escena nos invita, por tanto, a levantar la mirada más allá de la impotencia humana, a escuchar la voz de Jesús que nos dice: todo es posible para el que cree. Aunque nuestros sentidos, la multitud o incluso nuestras propias experiencias pasadas digan lo contrario, el Maestro sigue obrando. Puede que el proceso no sea inmediato ni sencillo, puede que haya fracasos o tropiezos en el camino, pero la fe genuina se aferra a la certeza de que Él sigue teniendo todo el poder. Cuando te preguntes si vale la pena seguir orando por tus hijos, si tu corazón se siente exhausto después de incontables súplicas, recuerda la historia de este padre y su hijo. Aprende de esa confesión sincera. Creo. Ayuda mi incredulidad. Convierte esa frase en tu declaración personal y confía en que el mismo Cristo que levantó a aquel muchacho sigue presente para rescatar hoy a tus seres amados. En última instancia, ese es el mensaje central de este relato, la cercanía de Jesús con quienes se encuentran al borde de la desesperación y la grandeza de su poder que vence cualquier mal que pretenda deshacer la vida de nuestras familias. En las Escrituras se nos presenta la historia de Job como un testimonio singular de la devoción profunda que puede cultivar un creyente, particularmente cuando se trata de sus hijos. En el primer capítulo de este libro encontramos la descripción de un hombre íntegro y recto que temía a Dios y se apartaba del mal, un hombre que era reconocido en toda la región por su prosperidad y abundancia de bienes, pero también por su carácter intachable. Aunque la mayoría de las veces el relato de Job se asocia con las pruebas y el sufrimiento que le sobrevinieron posteriormente, hay un detalle al comienzo de su historia que ilumina la manera en que un padre puede orar e interceder por sus hijos con una constancia poco común. De acuerdo con el texto, Job no solo velaba por su propia relación con Dios, sino que además se preocupaba de manera continua por la condición espiritual de sus descendientes. Se menciona que, después de que sus hijos participaban en banquetes y festines, Job se levantaba temprano para ofrecer holocaustos por cada uno de ellos, diciendo en su corazón que quizá hubieran pecado o maldecido a Dios en lo íntimo de sus pensamientos. Esa observación ilustra una disciplina de intercesión que iba más allá de un ritual exterior, pues brotaba de la convicción de que un padre o una madre pueden presentarse ante el Creador en nombre de sus hijos, pidiendo perdón por faltas de las que tal vez ellos ni eran conscientes. De esta forma, Job reconocía que la comunión con Dios exige un cuidado constante y que, en último término, su amor paternal lo impulsaba a rogar misericordia para toda su familia. Este tipo de actitud puede parecer extraña a los ojos de una cultura que tiende a subrayar la independencia y la libertad personal de cada individuo. Sin embargo, el modelo que vemos en Job apunta hacia una verdad espiritual profunda. La intercesión de un padre que se consagra a orar por el bienestar espiritual de sus hijos puede abrir una ventana de gracia que los acompañará incluso en etapas de rebelión o ignorancia. Job no estaba intentando forzar la voluntad de sus hijos, ni pretendía imponer un patrón de conducta a base de miedo, sino que se dedicaba con constancia a elevar súplicas a Dios, sabiendo que el corazón humano es frágil y puede desviarse de la senda del bien en cualquier momento. Esta constancia no es el producto de una obsesión enfermiza, sino la consecuencia de una fe madura que ve el peligro latente en la tentación y la belleza de vivir apegado a la voluntad divina. Cuando el libro de Job describe al adversario presentándose ante Dios para poner a prueba la fidelidad de Job,
El relato no detalla si los hijos de este hombre también podrían ser alcanzados por los planes del maligno. Sin embargo, la narrativa posterior muestra que la desgracia se extendió a toda la familia, incluyendo la pérdida de los hijos. Para un lector actual, esta escena puede parecer devastadora, pues Job, a pesar de orar y ofrecer sacrificios constantes, ve a sus hijos partir de forma repentina y trágica. Esta aparente contradicción muchas veces causa perplejidad, pues uno podría esperar que la oración de Job protegiera completamente a su familia de cualquier calamidad. Sin embargo, la historia de Job nos lleva a una comprensión más amplia del dolor y el misterio de la soberanía divina. Nos muestra que las oraciones fieles no siempre impiden que sucedan adversidades, pero sí revelan la profundidad de la relación que uno tiene con el Creador, quien sostiene aún en medio de las tragedias más inconcebibles. A pesar de lo sobrecogedor de este suceso, el testimonio de Job nos enseña que la integridad de una fe no depende únicamente de los resultados visibles, sino de la perseverancia en encomendarlo todo a Dios con un corazón sincero. Cuando Job se vio sumido en la aflicción, no renegó de aquel hábito de honrar a Dios. Su devoción, que incluía la intercesión por sus hijos, no se basaba en un contrato de intercambio en el que, a cambio de sus oraciones, Dios le garantizaría una existencia libre de problemas. Al contrario, Job oraba desde la humildad, reconociendo que la vida, los bienes y los seres amados eran un regalo supremo que él administraba por gracia, pero que en última instancia pertenecían al Creador. Esta comprensión profunda de la soberanía divina es la que lo sostuvo durante la prueba, incluso cuando no entendía los motivos de su sufrimiento. Hay una lección muy significativa allí. Orar por los hijos no es un método infalible para evitarles todo dolor o toda consecuencia de sus propias decisiones, sino una vía de comunión con Dios, donde uno entrega la vida familiar a las manos más sabias y amorosas que existen. Job clamaba pensando que quizás sus hijos habían cometido pecados internos, tal vez en pensamientos o actitudes que se quedaban en el corazón. Su deseo era que, a través del sacrificio, la misericordia de Dios, limpiara cualquier falta que pudiera obstaculizar la relación de sus hijos con el Altísimo. Esta noción de un padre cubriendo espiritualmente a su familia habla de un amor que se adelanta a las circunstancias, que no espera la catástrofe para reaccionar, sino que busca la gracia divina en cada paso. Si traemos este concepto a nuestra época, podemos pensar en la multitud de influencias que hoy rodean a los hijos, corrientes ideológicas, tentaciones, presiones sociales o incluso crisis de salud mental que pueden llevarlos a tomar rumbos equivocados. A menudo, los padres buscan respuestas en métodos, lecturas, guías de especialistas, y no es que esto sea malo. Sin embargo, el ejemplo de Job apunta a la necesidad de elevar oraciones a Dios, de ponerse en la brecha por la familia y decir, como él, que tal vez haya áreas ocultas en el corazón de los hijos que necesiten perdón y protección. No se trata de un acto mágico, sino de un compromiso constante, basado en la certeza de que nuestro Padre Celestial responde a la súplica de los que se acercan con corazón humilde. El texto de Job también plantea una interrogante interesante. ¿Por qué un hombre tan devoto y tan cuidadoso para orar por sus hijos tuvo que enfrentar pérdidas tan severas? La respuesta no se halla en una fórmula simple, sino en la complejidad de la fe bíblica, que reconoce la existencia del sufrimiento en un mundo caído, pero también apunta a la esperanza de que Dios obra con propósitos más profundos de lo que la mente humana puede comprender. En el caso de Job, la historia concluye con una restauración doble de todo lo que había perdido, incluidos nuevos hijos, aunque no se especifica cuántos años pasaron entre la prueba y la bendición final.
Es un final que no anula el dolor por la ausencia de los primeros hijos, pero sí manifiesta la fidelidad de Dios en medio de la tragedia. Esta narrativa puede servir de aliento para aquellas familias que han pasado por pruebas estremecedoras, que vieron partir a un ser querido a pesar de sus oraciones y que tal vez se preguntan si su clamor fue en vano. El libro de Job deja claro que la devoción sincera no siempre nos exime de atravesar el valle de sombra y de muerte, pero a la vez destaca que las lágrimas y la fe no son incompatibles. Job se mantuvo firme en su confianza, aun cuando no entendía las razones detrás de su desdicha. Esa firmeza se forjó en la intimidad que cultivó con Dios a lo largo de su vida, un hábito que incluyó, desde el principio, la intercesión por sus hijos. Así, cuando hoy un padre o una madre se preguntan cómo orar por sus hijos, pueden hallar en Job un paradigma poco común, una referencia de alguien que no oraba esporádicamente, sino que hacía de la oración una parte esencial de su responsabilidad familiar. No era un simple cumplimiento religioso ni una lista de peticiones para conseguir favores, sino una expresión de reverencia y de dependencia absoluta del Señor. La preocupación de Job por el estado espiritual de sus hijos manifiesta esa visión a largo plazo, donde la salvación y la comunión con Dios son prioritarias sobre cualquier otro éxito temporal. A fin de cuentas, de nada sirve que un hijo triunfe en lo social o lo económico si su alma se marchita en el vacío de la incredulidad o la indiferencia hacia las cosas del cielo. El libro de Job describe cómo, en su momento de mayor aflicción, sus amigos lo visitaron y trataron de explicarle las razones del desastre que cayó sobre él. Cada uno ofrecía teorías, insinuando que, tal vez, la desgracia se debía a algún pecado oculto de Job o de su familia. El protagonista, sin embargo, defendía su integridad y no encontraba explicación lógica a lo que sucedía, pero no abandonaba la convicción de que Dios seguía siendo justo y digno de adoración. Ese mismo hombre que oraba incesantemente por sus hijos, aprendió que en última instancia la sabiduría del Altísimo supera cualquier intento de explicación humana. Pudo decir, al final de su larga prueba, que antes conocía a Dios de oídas, pero ahora lo veía cara a cara. A pesar de no contar con una fórmula que garantice la ausencia de tragedias, la historia de Job nos revela que orar por los hijos es un acto de amor y fe que puede tener repercusiones eternas. Aun si las circunstancias se vuelven oscuras, la intercesión deja un legado espiritual. Quien cultiva esa disciplina fortalece su relación con Dios y siembra semillas que pueden germinar en el corazón de sus descendientes en momentos inesperados. Aunque la Biblia no describe en detalle cómo eran los corazones de los hijos de Job antes de los acontecimientos trágicos, sí deja constancia de la preocupación constante de su padre por su bienestar espiritual. Eso nos recuerda que Dios, en su infinita soberanía, ve cada uno de nuestros esfuerzos y oraciones, aunque no siempre actúe de la manera que esperamos. Por último, el ejemplo de Job desafía a no caer en la tentación de pensar que, si algo malo ocurre a pesar de nuestras oraciones, entonces no vale la pena seguir orando o que el Señor nos ha dado la espalda. Precisamente, la fe bíblica se mide cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. En esa hora oscura, las rodillas que han estado dobladas día tras día en intercesión entienden que su esperanza no se fundamenta en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de un Dios vivo que todo lo ve y todo lo compensa en su tiempo. Quien adopta esta perspectiva no necesita de explicaciones fáciles, porque confía en que la última palabra siempre será la del Creador, aun si llega después de mucho llanto.
Por ende, la decisión de orar por los hijos día tras día, de manera persistente, no es una garantía de comodidad terrenal, pero sí es una forma de alinear el corazón a la voluntad divina. Al abrazar el ejemplo de Job, reconocemos que nuestras limitaciones como padres son enormes y que solo la gracia de Dios puede velar por los que amamos de manera plena. Orar por los hijos implica aceptar que su bienestar es parte de un plan mayor, que a veces pasa por pruebas que no quisiéramos enfrentar, pero que pueden generar un testimonio extraordinario de la fidelidad del Altísimo. Esta historia, por tanto, se convierte en una invitación para cada padre y madre que anhela ver a sus hijos caminando en la senda de la fe. No basta con tener preocupación temporal ni con elevar plegarias tímidas cuando surgen los problemas. El llamado es a cultivar una relación constante con Dios, a rogar por el perdón, la protección y la guía del cielo, con la misma perseverancia con la que Job ofrecía aquellos sacrificios tempranos. Aunque hoy en día no ofrecemos holocaustos de animales, podemos presentar cada mañana y cada noche las súplicas de nuestro corazón, sabiendo que Dios contempla la sinceridad con la que oramos por el bienestar espiritual y emocional de nuestros seres queridos. El testimonio de Job deja claro que el dolor puede irrumpir incluso en las casas de los más devotos, pero también muestra que la devoción y la integridad pueden sostenernos en medio del caos. Sus oraciones por los hijos nos recuerdan que, aunque no controlemos el futuro ni podamos blindar completamente a nuestra familia contra las adversidades de la existencia, sí tenemos la oportunidad de caminar de la mano de aquel que triunfa incluso sobre el dolor. Y esa cercanía con el Creador se profundiza de manera especial cuando, como padres, nos comprometemos a interceder sin cesar por aquellos que nos fueron encomendados, con la convicción de que, tal como sucedía con Job, a cada plegaria es un acto de fe que se levanta ante el trono de la gracia. Has llegado hasta este instante decisivo y quiero felicitarte por ello. Pocas personas perseveran hasta el final de un mensaje tan profundo y lleno de reflexiones sobre la palabra de Dios. Tú lo has logrado. Y eso habla de un corazón comprometido y de un anhelo sincero de buscar la verdad que solo el Señor puede revelar. Te animo a sentirte especial en este momento, porque no es casualidad que estés aquí. Has dado un paso valiente al permanecer hasta el cierre, cuando muchos se distraen o se retiran a mitad del camino. Tu dedicación demuestra que, en medio de las urgencias cotidianas, has elegido invertir tu tiempo en fortalecer tu fe, dar esperanza a tu corazón y brindarle a tu espíritu un espacio para escuchar la voz de Dios. Quiero pedirte que compartas con todos nosotros una frase de testimonio, algo que deje constancia de tu compromiso y de tu perseverancia. Escribe en los comentarios la siguiente declaración: he llegado hasta el final con un corazón renovado, listo para crecer en fe. Al hacer esto, estarás dejando huella de que no te has conformado con lo superficial, sino que has profundizado en la enseñanza de hoy y deseas que tu nombre quede en esta lista de personas que se atreven a buscar a Dios con pasión y entrega. Además, así me permitirás conocer tus impresiones, saber quiénes son los valientes que no se rinden y que se unen en oración para que este mensaje llegue a más vidas necesitadas de luz. Quiero recordarte la importancia de compartir este video con familiares, amigos o compañeros de trabajo que podrían beneficiarse de escuchar esta palabra. A veces pensamos que los demás no están interesados o que rechazarán la invitación, pero te invito a imaginar cuántas almas pueden cambiar su destino espiritual si reciben una chispa de fe en un momento decisivo. Piensa en tu propio camino y en cómo un simple mensaje podría haberte dado fuerzas cuando más lo necesitabas. Si callas, privas a otros de esa bendición.
Si compartes, te conviertes en un canal que transmite el amor de Dios a través de la distancia. No temas la opinión de quienes no comprendan la fe. Céntrate en aquellos que la necesitan con urgencia y que están esperando una señal para acercarse al Señor. Ahora te quiero hablar de la suscripción a este canal, un acto que podría parecer pequeño, pero que es sumamente significativo. Cada vez que te suscribes, indicas que valoras esta comunidad de fe y que deseas permanecer conectado para seguir recibiendo palabra de vida. Si ya lo has hecho, regocíjate, porque eres parte de una familia espiritual que crece día a día, no solo en números, sino en el entendimiento de la voluntad de Dios. Pero si no lo has hecho todavía, pregúntate, ¿por qué quedarte al margen? Si este contenido ha llegado a tu corazón, ¿qué sentido tendría privarte de los próximos mensajes que pueden nutrir tu alma? Suscribirte es, en cierto modo, dar un paso al frente y declararle al mundo que tu fe es algo que eliges alimentar constantemente. Tal vez te preguntes por qué insisto en que te suscribas y apoyes el canal. No es por simple afán de reconocimiento, sino porque en estos tiempos hay muchas voces gritando mensajes de desesperanza y confusión. Al suscribirte, das fuerza a un lugar donde la palabra de Dios ocupa el centro, un lugar que puede convertirse en refugio para las personas que no tienen iglesia cerca o que por diversas razones no logran congregarse. Si te guardas para ti mismo este alimento espiritual, permites que la duda y la soledad sigan creciendo en otros corazones. En cambio, si difundes, te conviertes en instrumento de gracia. Por otro lado, sé que hay quienes pueden sentir algo de culpa al no suscribirse o al no compartir estos videos. No pretendo acusarte, sino recordarte que eres parte de un cuerpo más grande, de una misión que trasciende tus propias necesidades. Cuando decides participar de manera activa, das testimonio de que tu fe no es pasiva, sino que busca transformar e iluminar. Esta transformación no solo te afecta a ti, sino que puede expandirse hacia quienes te rodean. No te quedes de brazos cruzados, observando como mero espectador. Eres invitado a la obra de Dios, una labor que crece con cada nuevo corazón que escucha y recibe esperanza. Por eso, te animo a desechar la indiferencia y sentirte orgulloso de ser un difusor de la luz divina. Antes de concluir, te pido que no apagues este video de inmediato. Deja que la música que suena al final inunde tu espacio por unos instantes. Dedica esos minutos a agradecerle al Señor por lo que has aprendido hoy, por cada promesa que te ha recordado, por cada revelación que tocó tu mente y tu espíritu. Cierra tus ojos si lo deseas y permítele a tu corazón descansar en esa atmósfera de paz. A veces, el alma necesita un silencio sagrado para asimilar la semilla que Dios acaba de plantar en nuestro interior. No interrumpas este momento. Deja que el susurro de la melodía sea tu compañía mientras elevas una alabanza, aunque sea en voz baja. Agradece por la oportunidad de crecer, de reflexionar y de sentir que no estás solo en tu caminar. Ahora que llegamos a este punto, me despido, con la certeza de que la bendición de Dios seguirá fluyendo en tu vida. Quédate unos minutos en calma, disfrutando la música, sintiendo la presencia divina y declarando en tu interior que lo que has recibido aquí dará fruto en los días por venir. Recuerda la frase que te pedí que escribas y no dudes en compartir tu experiencia en los comentarios. Siempre me anima saber lo que Dios está haciendo en tu corazón. Gracias por permanecer hasta este instante. Que el Señor fortalezca tu fe y derrame sobre ti y tu familia bendiciones sin medida. Nos veremos en los siguientes videos, donde juntos seguiremos explorando los tesoros de la palabra y encendiendo esa llama que arde en los que anhelan más de Dios.
Mientras tanto, no olvides que cada segundo que inviertes en buscarlo es un tesoro eterno que nadie puede arrebatarte. Amén.
you.